Jueves Santo con Pablo García, director de Divacons Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Eva. Bueno, última jornada de negociación, si miramos además a la Plaza de Madrid y no sé, en este punto donde, bueno, ¿cómo ves la fotografía del mercado, Pablo? ¿Cómo describirías el momento? No, pues la verdad es que los mercados siguen con, diríamos, mucha pasión, ¿no? Es decir, hemos vuelto a ver al Nasdaq subiendo con mucha fuerza, ahora está en torno al 14,6% en el year to date, es decir, vuelve el apetito por el riesgo, por las tecnológicas, pero también hemos tenido un mixto, ¿no? Con un buen hacer, pues, de utilities y de telecoms, que no estaban, digamos, apuntadas a que este cierre del primer trimestre, pues, estuvieran entre los mejores sectores. El sector bancario mucho más tranquilo. Desde luego, las Juntas Generales de Accionistas de UBS y Credit Suisse nos han traído un poquito de normalización y claramente una intervención. UBS no quería comprar Credit Suisse, pero era la menos mala de las opciones. Y en el plano macro, pues como siempre, ¿no? Hemos tenido desde hace varios meses pues mucha tensión con datos mixtos, ¿no? Tanto de los PMI manufactureros como de servicios, como los datos de confianza empresarial, del consumidor o de los inversores, pues que están empezando a repuntar, ¿no? Hay quizá demasiado optimismo, pero con unos datos que claramente han sido menos malos de lo previsto. En el plano de las subidas de tipos, desde luego, las restricciones crediticias por parte de los bancos, ya lo comentaba la señora Janet Yellen, el señor Jerome Powell, y empiezan a decirlo también en Europa, pues les están haciendo un poco el camino. Esta crisis de Silicon Valley Bank y de Credit Suisse ha traído ese miedo a los bancos, ¿no? No sé, algunos altos mandatarios norteamericanos comentan que la crisis bancaria no ha terminado, pero la normalización es clara. Aún así, los bancos norteamericanos han caído con mucha más fuerza que los europeos, pero los europeos no han recuperado ese tirón fortísimo que desde mediados del mes de octubre habían tenido. Pero incluso si los bancos, el Eurostock está subiendo un 13,3%, que son datos extraordinarios. Y como conclusión y la guinda es qué va a pasar con los resultados empresariales. Después de este panorama que hemos dado, los resultados empresariales, Eva, en el primer trimestre han sido clarísimamente mejor de lo previsto. En Divacons Alpha Value éramos un poco más conservadores, lo reconozco, por esas expectativas de fuerte recesión o soft recession o recesión más suave, pero en cualquier caso, recesión y subidas de tipo. Y ahora las cosas parece que se están templando. No sé si esto será justo que pasará lo contrario, ¿no? Cuando las cosas están más normalizadas, cuando la inflación con una base comparable, mucho menos exigente, no olvidemos la crisis de Ucrania o la invasión de Ucrania del 24 de febrero nos trajo unos datos de marzo con una inflación muy potente y esa base comparable, ojo, hablo un paréntesis, base comparable que hace que los datos de inflación claramente en los iniciales del mes de marzo hayan sido pues bastante positivos, con el 6% de Estados Unidos, la caída al 3,3% en España, incluso Alemania, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que si suben los precios del crudo y el resto de materias primas, como hemos visto con esa decisión de recorte de producción de la OPEP a partir de mayo para el conjunto del ejercicio, un recorte muy importante, pues podíamos tensionar un poco más los precios, otra vez volver a ese mensaje de la inflación es la que manda y tenemos que seguir subiendo tipos. De momento, las subidas de tipos que quedan son pequeñas, así que estamos, yo diría, en un stand-by, ¿no? Y nos viene muy bien esta Semana Santa para templar los ánimos y para ver si el mercado va a seguir subiendo. Y también algo importante, 20 valores de los 500 valores del Standard Poor's son los que han explicado claramente estas subidas. Por ejemplo, de Standard Poor's, que sube algo más de un 6,5 en el año. Es decir, las big caps están sirviendo de refugio ante las dudas y son las que, desde luego, tienen más el poder. Los recortes de plantilla que hemos visto en las grandes tecnológicas, no solo tecnológicas, tecnológicas norteamericanas, y el que no han perdido, digamos, esa fuerza y esa cuota de mercado, yo creo que les da ese apetito por esas compañías, pero el resto de compañías han tenido un perfil bastante más plano. Así que un año complicado, no diríamos que no se esperaba que fuera un año difícil, ¿no? Después del batacazo de la renta fija del año pasado,
de las subidas sin pausa de los tipos de interés y, por supuesto, el mantenimiento de la crisis de Ucrania y la reapertura de China, pues parece que ya está cotizada. O sea que esto es lo que nos gusta, ¿verdad, Eva, del mercado? Que incluso un Jueves Santo hay temática, hay opciones, ¿no? Las apuestas que hemos tenido en Diva Conservafolio son por la tecnología, que funciona muy bien. Quizá yo era mucho más, estaba mucho más templado con los retailers, tengo que reconocer que lo han hecho mucho mejor de lo previsto. Fíjate que tenemos a Inditex en la cartera modelo y que de los 5 que hacemos la cartera modelo yo fui el más negativo y me equivocaba porque Inditex ha tenido una evolución extraordinaria. Veremos qué ocurre con los retailers, veremos qué ocurre con los autos, si pasa lo mismo que con las inmobiliarias, que fui muy crítico y ahí sí que no me equivoqué. Las inmobiliarias tienen un perfil bastante débil en un entorno como el actual, incluso ya hemos visto caídas de precios de la vivienda en el primer trimestre en la eurozona. Me has hecho prácticamente el repaso absolutamente fotográfico de todo, pasando casi por internacional, Pablo. Pero bueno, por apuntar un par de cosas más que quería, importante señalar, como decías, dentro del SP son 20 las culpables de las 500 que han justificado ese movimiento y hablando de esa trascendencia de las midcap, pero también en ese análisis has señalado de alguna manera cómo vuelve la tranquilidad en el sector financiero bancario, pero los europeos no han rendido, no han recuperado de lo que venían de esos niveles que venían, ¿no?, de finales del año pasado. En ese contexto, mirando a la cartera y sobre todo a esos próximos movimientos, has hecho balance, pero hacia ahora, en ese dibujo, ¿qué estrategia, qué perspectivas tienes sobre el sector bancario y cómo configurar esa estrategia en esa búsqueda de oportunidades? Pues fíjate, Eva, quizá la apuesta en corto más agresiva que tengo es que, de momento, teníamos una posición desde el mes de octubre muy larga de financieras, bancos y seguros. Estábamos muy contentos, pero la crisis de Silicon Bank nos puso un poco en ese aprieto. Y rápidamente, después de esa crisis que se inició un viernes, el lunes, martes, estábamos deshaciendo todas las posiciones. No en máximos, porque el mercado obviamente cayó, pero con unas plusvalías todavía muy importantes. Después de casi 3 semanas, ¿no?, si no hago mal el cálculo, no hemos vuelto al sector. Y de hecho, insisto, viendo un poco el sectorial de bancos, obviamente ha habido mucha volatilidad, ahora se ha calmado, pero no ha recuperado en absoluto la zona de máximos que estaba en el 170 puntos del stock 600 de bancos y está en 145. Es decir, no son los mínimos de 130 y tantos, pero no ha recuperado tanto. Es decir, todavía tenemos un poco ahí esas dudas, ¿no?, de qué puede pasar con el siguiente en la lista, como es Deutsche Bank. A priori, los bancos centrales, el speech, el discurso ha sido muy claro de contención, de líneas masivas de liquidez si fueran necesarios, pero bueno, eso digamos que ha calmado, digamos, a los depositantes, pero sin embargo hemos visto mucha entrada en fondos monetarios, es decir, el depositante ha ido moviéndose para decir, prefiero tener un fondo monetario que así no me arriesgo con el balance del banco, y eso ha hecho que el apetito por el sector financiero en bolsa no exista, ¿eh? Es decir, el movimiento ha sido lateral, incluso ligeramente a la baja después de la recuperación que tuvimos hace una semana. Así que en los fondos que gestionamos, yo de momento estoy fuera de bancos y seguros para evitar riesgos. Yo creo que este es un año, un ejercicio, Eva, de tener mucho cuidado, de no asumir demasiados riesgos, porque la volatilidad que hemos visto en algunos sectores que parecían muy seguros, pues puede cambiar de un día para otro. Hemos visto el sector bancario, pero también el sector inmobiliario, que los primeros 15 días del año tenía una apoteosis con una recuperación extraordinaria y que criticábamos porque no veíamos el razonamiento. Eso puede pasar, insisto, con los sectores ligados al consumo, en los cuales no estoy tan posicionado. Sí en lujo, que creo que es mucho más resistente, pero los retailers, hemos visto Ceconomy con unas cifras bastante flojas, ayer caía creo un 18%, ojito con los ASOS, con los Zalandos de turno, porque es verdad que H&M y Inditex han publicado unas cifras bastante positivas, pero yo creo que si al fin y al cabo hay una desaceleración del consumo, incluso forzada por la subida de tipos, y unas condiciones, insisto, financieras mucho más complicadas, porque los bancos van a tirar el freno y van a prestar dinero al que no lo necesita. Es decir, que yo creo que esa restricción del crédito, incremento de la mora, desaceleración, va a hacer que tengamos menos dinero en el bolsillo y vayamos menos al Zara o compramos o cambiemos menos nuestros coches. Así que los siguientes sectores que han tenido una evolución extraordinaria y que han superado mis expectativas, empiezan a tener un sesgo de riesgo, yo creo, muy elevado. Autos y el sector. Y bueno, incluso autos hemos visto las rebajas de precios, ¿no?, constantemente,
con Tesla de avanzadilla, debido a que la competencia cada vez es mayor, aunque hayan desaparecido los problemas de suministro, ¿no? Las cadenas de suministro, que era, digamos, uno de los puntos más negativos durante mucho tiempo, ¿no? Y ese fue el factor positivo una vez que China reabría puertas y bueno, pues se han ido minimizando estos factores. Así que ojo con retailers, con distribución, ojo con autos y bueno, sí es verdad que en Telecom nos ha ido muy bien. Telefónica, que la tenemos en cartera modelo, eso lo dejamos para ti y para mí, para que algunos vean que Telefónica ha tenido potencial y Vodafone, yo creo que pueda vender o esas ofertas del private equity sobre los activos en España en torno a 4.000 millones puede ser muy interesante, o también incluso, bueno, pues se ha quedado muy retrasada, ¿no? Y Deutsche Telekom nos ha ido francamente bien con el potencial de T-Mobile de Estados Unidos y las Telecom pagan dividendos y tienen unos dividendos asegurados, los free cash flow cubren los pagos de intereses de la deuda y esos pagos de dividendos, y las utilities que desde luego han tenido una evolución extraordinaria con un 8,5% ya en el año, están recuperando, unas Iberdrola, pueden ser unas compañías muy, muy interesantes a tener en cartera. Como ves, de momento, pues un mixto entre tecnología, algunos defensivos, las industriales que lo están haciendo relativamente bien y siempre valores de calidad. El Buy and Hold empezaba a hacerlo debido a esta crisis bancaria bastante bien y nuestras carteras están teniendo una buena evolución y los fondos. Así que, bueno, difícil, pero ahí estamos, haciendo nuestra pasión de los mercados. La pasión de los mercados, Pablo, ya llevamos muchos años comentándolos. Hoy quería también preguntarte, estaba señalando cómo vuelve el apetito por el riesgo, pero sin embargo también, si miramos a la renta fija, hemos visto efectivamente cómo el bono, el Tresoría a 10 años, ha tocado esos mínimos en 7 meses. Esta mañana lo estamos viendo en el 3,29%, y quería que me explicases de alguna manera este movimiento que estamos viendo en los bonos, que nos dibuja en cuanto a lo que está por venir, ese sentimiento de los inversores y lo que pueda decir al final Powell. Bueno, a ver, hay un movimiento básico que es bastante razonable. Es decir, si tenemos subidas del precio de un activo y cae su rentabilidad, es decir, en el caso de los bonos, eso significa que hay cierto temor a que las cosas se pongan más complicadas. Es decir, ya hemos visto en la crisis bancaria trasvases hacia la renta fija. Si suben los precios de los bonos que están cotizando ahora, las rentabilidades futuras obviamente descienden. Y ese 3,288 del T-Bond en Estados Unidos, ese 2,19 del Bund, lejos de los 2,70 y largos que tuvimos en los peores momentos, reflejan que la renta fija empieza a tener un atractivo. Esos niveles de tipos, cuando a priori ya no va a haber mucho más subidas de tipos, pues si el ciclo de tipos se está acabando y los Fed Funds no van a subir mucho más, posiblemente 25 puntos básicos. Si no escuchan a Bullard o a Loretta Mester, que son de los más hawkish, eso significa que, bueno, pues tenemos una oportunidad posiblemente en estos niveles de precios de los bonos, y eso hace que el apetito por esos bonos haga caer la rentabilidad. Yo creo que estamos más o menos en un status quo, en un equilibrio en el mercado de bonos, salvo que haya, insisto, episodios de riesgo, ¿no? Yo no espero tampoco unas caídas fortísimas de los niveles de rentabilidad, porque todavía la inflación no está controlada, como dice el propio Jerome Powell. Es decir, imagínense que los precios de la energía siguen subiendo, que han subido con muchísima fuerza estas 2 últimas semanas. Si los precios de la energía, como dicen algunos brokers americanos, se va a $100 barril, empezaremos a tener más tensión desde el punto de vista de la inflación general. Y no olvidemos que la inflación subyacente no está remitiendo, incluso en España. Estamos teniendo una inflación subyacente más del doble de la general. Así que todavía no está todo el pescado vendido, y no vendamos la piel del oso antes de cazarlo. Yo creo que los bonos están ahí, en un status quo mientras se mantenga este escenario. Yo no veo un potencial enorme, ni en quedarme corto, como hice el año pasado durante mucho tiempo, ni en ponerme hiper largo pensando porque eso además supondría unas caídas fuertes de la renta variable, ese trasvase de renta fija a renta variable, que en este caso en las últimas semanas sí se ha producido. Yo creo que en estos niveles nos vamos a mantener, salvo que haya alguna noticia que se nos escape o más tensiones en el mercado financiero. Pablo, muy brevemente, pero bueno, antes de terminar, la fotografía inicial sí nos poníamos un poco mirando al escenario internacional, pero hoy, si a algún lugar miramos, es China, donde realmente está acabando este Jueves Santo, que emprendemos nosotros.
esa visita de la delegación a la par y encontrada de la Unión Europea con Francia, von der Leyen y Macron, de esa visita, de esa búsqueda del reequilibrio, si es posible, en la negociación y esos intereses mutuos por esas relaciones, ¿qué podemos esperar? ¿Qué es lo que vas a mirar con detalle? Pues mira, es una pregunta muy interesante, porque hemos estado comentando que China quiere ocupar un puesto político en la política internacional que no ocupaba y que sí lo tenía en el plano económico. Estas visitas del presidente del gobierno de España, de Emmanuel Macron, de Ursula von der Leyen, digamos un poco fuera de lo que Estados Unidos desearía, ¿no? Que es controlar toda la política internacional y decirle simplemente a la Unión Europea esto es lo que tienes que hacer, yo creo que es muy positivo. Otra cosa es que no seamos capaces de compensar, por supuesto, el poder geopolítico de Estados Unidos, pero yo creo que son movimientos muy interesantes para con China. No olvidemos las ventas fortísimas que tenemos con los chinos y creo que la Unión Europea intenta tener su voz respecto a China y China. Yo creo que el movimiento más interesante es que China está dando cabida a negociar a nivel internacional, como lo ha hecho con Rusia, como lo está haciendo con Europa, para compensar ese poder político que no tiene a nivel internacional y yo que creo que Xi Jinping lo está recuperando. Eso nos va a gustar, Eva, por supuesto, a los americanos, que ya han sido críticos con algunos de los comentarios, por supuesto, ¿no? Pero podría incluso ayudar a destensionar o a bajar la tensión sobre todo, ya hemos visto los comentarios sobre Crimea, ¿no? Que parece que Zelensky se empeña en que quiera reconquistar lo antes posible y puede ser bastante complicado. No sé, yo no veo a China tampoco negociando con Rusia fehacientemente la paz, pero creo que es un buen paso, un paso importante y una compensación de ese desequilibrio, como decíamos, del peso económico y del peso geopolítico que hasta ahora tenía China. Pues como siempre, Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Feliz jornada, feliz negocio, a ver si toca descanso y hasta la próxima. Cogemos el cirio y el capiroto y nos vamos ahora de Nazareno. Pues a disfrutar de la madrugada. Un abrazo, gracias.